Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 39. Todos podrían saber que no le quedaba mucho tiempo en su forma muscular y dado el extenso daño que había sufrido en esta batalla, dudaba sinceramente que pudiera mantener esta forma durante grandes cantidades de tiempo. 15 minutos tal vez si tenía suerte. De todos modos, necesitaba aprovechar el tiempo que aún tenía para hacerle una pregunta a su compatriota en la batalla. Levantó el brazo en señal de victoria, la flecha que se le había alojado ya se había disipado en la nada, muy consciente de que las cámaras todavía estaban sobre él. Sin embargo, no pudo quedarse mucho tiempo, sabiendo que cada segundo importaba en este momento. Se demoró lo suficiente como para que su punto de vista se transmitiera y para que las autoridades reprimieran a todos por uno antes de que saltara. Al hacerlo, sabía que probablemente había enfurecido a los reporteros cercanos que querían que concediera una entrevista por la cantidad de cientos de miles de personas que habían estado observando. Si se quedara y se encontrara volviendo a su forma normal, eso podría tener consecuencias desastrosas. No fue difícil juzgar desde dónde su asistencia había estado lanzando sus ataques. La dirección en la que habían sido enviados y la destrucción que rodeaba el lugar donde había tenido lugar la batalla significaba que el arquero había estado disparando desde lo alto del edificio que había resistido todo el ataque inicial de Yuan. La cuestión de cómo había sobrevivido la imponente construcción en primer lugar quedaba para otro momento. Había cosas más importantes que preguntar primero. Un salto saltarín hizo que Olmigt se disparara a lo largo del edificio antes de aterrizar a salvo en el techo donde Shiro estaba esperando, con el arco todavía en la mano y los ojos clavados en el campo de batalla. O más precisamente, su mirada aún no había abandonado la forma inconsciente de todos por uno, observando atentamente mientras era manejado por las fuerzas cercanas. ¿Por qué me detuviste de matarlo?, preguntó Shiro, sin molestarse en mirar a Olmigt. ¿Por qué intentaste matarlo en primer lugar?, replicó Olmigt, con el ceño fruncido en la cara. Sintió que la frialdad de la pregunta inicial de Shiro le dio muchas de las respuestas que ya estaba buscando. Shiro tenía la intención de acabar con todos por uno de una vez por todas, y lo habría hecho si no se hubiera interpuesto en el camino que había tomado. Fue la opción más segura que vi, dijo Shiro sin inmutarse. Estabas preparado para asesinar a un hombre porque creías que era el mejor curso de acción, aclaró Olmigt, tomándose unos momentos para ordenar sus pensamientos. Nuevamente, la frialdad y el tono informal en el que Shiro había hecho su declaración fue inquietante. Aquí había un niño que había estado dispuesto y preparado para quitarse la vida, mientras el mundo no miraba menos. Había estado preparado para las consecuencias que tal acción le habría acarreado. Él no se preocupó por las vidas de inocentes, incluso las utilizó en tu contra, declaró Shiro, habiendo podido ver cómo se desarrollaba todo desde su posición. Si él sale, ¿podría tu conciencia soportar el peso de cuántas personas morirían porque eras demasiado blando? Él nunca saldrá, declaró Olmigt audazmente. ¿Puedes garantizar que ahora puedes?, dijo Shiro mientras se volvía para enfrentarse a Olmigt, todo por haber estado encerrado por el momento. ¿Puedes garantizar que nadie en el mundo tal vez desee irrumpir en la prisión a la que sea enviado y liberarlo? La última vez que verifiqué que tenía todo un equipo de personas al servicio de él que probablemente estarían más que felices de asaltar cualquier instalación con la esperanza de recuperar a su líder. Olmigt no pudo evitar inmutarse ligeramente ante eso. Quería decir que era una imposibilidad, pero en realidad no había forma de que pudiera predecir lo que ofrecería el futuro. Fue en este momento que le recordaron que no estaba simplemente charlando con un adolescente común que escucharía sus palabras y sentiría que la confianza resonaba en ellas.
Shirou ya había visto cosas y había utilizado un poder que no era una rareza. Sus antecedentes seguían siendo un misterio, pero había una cosa de la que tanto él como el resto del personal de los Estados Unidos eran conscientes. Shirou, y muy probablemente su compañera Rin, habían experimentado cosas por las que ningún niño de su edad debería pasar. Dime, Shirou, ¿por qué estabas tan preparada para mancharte las manos? Quitarse la vida es un problema grave que no debe tomarse a la ligera. ¿Qué parte de esto crees que he tomado a la ligera?, dijo Shirou mientras permitía que su arco se desvaneciera en la nada. Si lo hubieras matado durante el fragor de la batalla, aún serías proclamado héroe. Si lo hubiera matado después de que no pudiera defenderse, me llamarían asesino. El resultado habría sido el mismo y solo habría habido un puñado de segundos entre que uno de nosotros tuviera razón y otro estuviera equivocado. Sin embargo, la diferencia es que no te permitirás hacer algo que será visto como un acto villano. La gente lo necesita. La gente necesita saber que está a salvo porque alguien no va a arruinar sus intentos de mantenerlos a salvo, interrumpió Shirou. Habla de todos tus altos fundamentos morales si quieres, pero el hecho es que no somos buenas personas. Deseas salvar a alguien, pero el quid de la cuestión es que si alguien necesita ser salvado, está en problemas. En esta sociedad, los niños sueñan con salvar el día. Sueñan con salvar a cientos, si no miles, de personas. Esos niños sueñan voluntariamente que miles de personas están en problemas y sufriendo hasta que vienen a rescatarlos. Siempre habrá problemas en el mundo, afirmó Olmigt. En eso, podemos estar de acuerdo, dijo Shirou. Solo recuerda esto, sin embargo, por muy grande que seas, no estás exento de fracasos. La gente morirá, no hay mayor certeza en la vida. Si le dices al mundo que salvarás a todos, entonces tienes que respaldarlo y salvar a todos. Puedes hacerlo, puedes realmente desear que la humanidad misma esté en tantos problemas que te veas obligado a salvar a todos. Shirou no esperó una respuesta, dio un paso al costado del edificio y desapareció de la vista. Olmigt dio un paso rápido para mirar por encima del borde solo para ver que Shirou había elaborado una espada y la había atravesado en el costado del edificio para frenar su impulso a lo que podría considerarse un ritmo constante. En una ráfaga de humo, Olmigt volvió de su forma musculosa a la cáscara apenas reconocible de un personaje que sabía que dominaría mucho más de su vida. Olmigt se tomó un momento para frotarse los ojos mientras consideraba todo lo que Shirou había dicho. No solo eso, sino que tomó nota de cómo Shirou había dicho todo lo que tenía. Si bien sus palabras tenían un gran significado, el tono en el que había hablado decía algo aún mayor. La conclusión a la que llegó fue que, en algún momento, Shirou no había podido salvar a alguien. Quizás cuando había tenido la oportunidad de salvar a alguien significaba acabar con la vida de otro. Podía especular hasta el amanecer, pero había una cosa de la que estaba seguro. Si Shirou hubiera tomado con éxito la vida de todos por uno, no habría sido la primera vida que había reclamado. Aunque muchos habrían pensado que Shirou habría abandonado el área después del fragor de la batalla, optó por no hacerlo. En primer lugar, porque había demasiados héroes profesionales presentes, ayudando con las tareas de limpieza y garantizando la seguridad de todos. Si uno de ellos lo encontrara, sería difícil hablar para salir de lo que podría convertirse rápidamente en una situación incómoda si hicieran las preguntas equivocadas. Entonces, en cambio, buscó consuelo en el lugar más seguro que podía imaginar. Taller de Rin. Colocando su mano en la manija de la puerta, e inmediatamente sintió que una ola de compulsión se apoderaba de él. Lo primero de lo que podía suponer eran múltiples peligros que Rin había plantado en todo el edificio para asegurarse de que nadie indeseado pusiera un pie dentro de su territorio. Shirou podía decir por su fuerza que solo aquellos con la mayor fortaleza mental serían capaces de superar este punto. Sin embargo, considerando cuántos años habían pasado juntos, se sentía más como un calor reconfortante en lugar de algo que intentaba alejarlo. Al atravesar la puerta, Shirou podía oler el aroma de la sangre vieja en el aire. Se había despejado en algún momento, pero el trabajo se había hecho apresuradamente o por alguien a quien simplemente no le importaba.
dado que estaba en el piso inferior y Rin probablemente ocupaba el punto más alto del edificio, podría ser cualquiera de las dos cosas. Aún así, había una sensación de familiaridad con este lugar y Shirou sabía que era porque, aunque él personalmente no había estado aquí, Rin lo había hecho suyo. Eso era algo que podía sentir hasta la médula. Bakugo se sentó en la comodidad de su habitación encima de su cama, la oscuridad de la noche envolviendo bien y verdaderamente el cielo afuera. No les había llevado mucho tiempo escapar del caos que era la turba viendo la televisión, y tras haber asegurado el pasaje de regreso a casa lo habían hecho de inmediato. El viaje había sido un poco desconcertante, ninguno de sus amigos imbéciles realmente dijo mucho mientras se dirigían hacia la salvación. Sin embargo, podía entender que les resultaba difícil comprender la diferencia en las batallas en las que habían estado hasta ahora y el daño colateral causado por los más fuertes. El nivel era algo que solo podía soñar, al menos por el momento. Aún así, las miradas en los rostros de quienes lo habían salvado no habían sido alegres ni felices por el hecho de que lo habían sacado con éxito de la batalla y lejos del peligro. Había un nivel de concentración, ya que vigilaban todos y cada uno de los peligros posibles dentro del tren, como si aún existiera la posibilidad de que fueran emboscados. Dado el hecho de que la liga de mierda de villanos débiles se había escapado, había una posibilidad por pequeña que fuera. Deku, por supuesto, era en quien más se concentraba. Incluso si todavía era un guijarro, había crecido bastante afilado alrededor de los bordes. Tratar de precipitarse sobre él solo resultaría en lastimarse a sí mismo y obstaculizar su progreso, por muy detestable que fuera admitirlo. La subida a la cima se había vuelto mucho más traicionera, si incluso aquellos que aspiraban al mismo objetivo estaban dispuestos a abrirse camino hasta allí, por peligroso que fuera el viaje. Aún así, incluso si la posibilidad de que fueran atacados de camino a casa había sido minúscula, Deku no se había relajado hasta que regresaron a Musutafu, e incluso entonces todavía había estado nervioso hasta cierto punto. La persona que había pensado que había estado enloqueciendo sin rarezas durante tanto tiempo estaba preparada para cualquier asalto y lista para entrar en acción. Fue perturbador ver cuánto había cambiado tan rápido. Al ritmo que iban, era posible que lo adelantaran, por difícil que fuera de comprender. Sin embargo, su mayor desventaja fueron varias preguntas que había tenido en mente durante lo que pareció mucho más tiempo de lo que realmente habían sido. Desafortunadamente, todos giraban en torno a lo que realmente era un héroe y cuando se dio cuenta de eso, tal vez podría averiguar en qué héroe se convertiría. Érase una vez que habían sido fáciles de responder. Ahora, sin embargo, cuando me di cuenta de que alguien estaba aquí, debería haber pensado que eras tú, dijo Rin, sin siquiera molestarse en saludar a la persona sentada en su sofá. Al escuchar a Rin comunicarse con alguien, Stein tuvo que contenerse de saltar a la acción. Irrumpir en la fortaleza que era su base sin sufrir ningún tipo de consecuencia decía mucho de su capacidad. Ver que era solo el chico con el que se había encontrado en uno de sus recados para Rin lo hizo relajarse visiblemente, pero aún así ser moderadamente cauteloso. No le gustaba que la gente pudiera entrar y salir a su antojo. Es bueno verte a ti también, dijo Shirou, viendo a Rin moverse por la habitación. ¿Algún problema para atravesar la multitud de personas en la puerta? Por favor, como si eso fuera un problema, dijo Rin ignorando el tema. Por supuesto, ¿por qué iba a ser así?, dijo Shirou sabiendo muy bien que si Rin no deseaba ser vista caminando por la puerta de su casa, entonces nadie la habría visto entrar al edificio. Puedo decirte a los ojos que no estás aquí para una llamada social, dijo Rin mientras se dejaba caer en la silla frente a Shirou. ¿En qué te metiste esta vez? No es en lo que me metí, sino con quien luché, comenzó Shirou, solo para ser interrumpido. Un espíritu heroico, afirmó Rin, asumiendo una suposición fundamentada dadas sus experiencias recientes en los últimos días. Supongo que tú también peleaste contra uno, dijo Shirou, con los ojos enfocados. Jinete, dijo Rin. Suerte, tengo a saber. Hubo una fuerte respiración mientras Rin rápidamente concluía exactamente lo que eso significaba. ¿La golpeaste? Ella preguntó. Shirou sacudió ligeramente la cabeza. Si no te importa, me siento un poco fuera de onda aquí, dijo Stein, apoyado contra la pared con los brazos cruzados.
Si bien no parecía una conversación de la que estaba destinado a formar parte, dada la fuerza que había presenciado en la batalla entre Ryder y Rin, cualquier información era buena. Espíritus heroicos, jinete, sable. ¿Puedo obtener algo de contexto aquí? No es nada de lo que tengas que preocuparte, dijo Rin despreocupadamente, sacudiéndole la muñeca como si tratara de sacarlo de la habitación. Afortunadamente, Shiro estaba más que dispuesto a ofrecer algunos detalles. Los espíritus heroicos son héroes de antaño. Hombres y mujeres cuyas increíbles hazañas están grabadas en la historia, dijo, optando por no entrar en toda la parte de convocatoria de cómo se encontraron estos héroes en el mundo material. Describir la guerra del Santo Grial en sí tomaría demasiado tiempo. Los has encontrado antes, de lo contrario no los conocerías como jinete, sable o lo que sea, afirmó Stein. Ese era el título por el que eran conocidos, dijo Shiro. Entonces, ¿quiénes eran realmente? Bueno, uno de ellos era Hércules. Comprensiblemente, Stein quedó más que un poco conmocionado por este anuncio. Hércules, repitió lentamente. El dios griego Hércules. Semidios, pero sí, dijo Shiro, sintiendo que ese punto era lo suficientemente importante como para aclararlo. ¿Y sobreviviste en una batalla contra un semidios? Sí, sobrevivimos, dijo Rin interviniendo, queriendo llegar al quid de la cuestión. Cuando derroté a Ryder, su cuerpo volvió al de una persona normal, lo que significa que alguien o algo la estaba usando como recipiente para engendrar un espíritu heroico. Dado que no pudiste derrotar a Saber, no podemos confirmar si fue lo mismo en sus circunstancias, aunque podemos suponer que así fue. La pregunta es ¿por qué ahora? Hemos estado aquí desde hace bastante tiempo, dijo Shiro. Bueno, ¿qué estabas haciendo antes de ser atacado? Preguntó Rin. Canalizando mi maná, tratando de aumentar mi nivel de refuerzo, dijo Shiro. ¿Qué hay de ti mismo? ¿Lo hiciste fuera de la escuela? No. Declaró Rin, ignorando la pregunta de Shiro. Fuera de las runas colocamos alrededor del límite de la academia. ¿Runas? Preguntó Stein, sintiendo que esto era otra cosa de la que debería estar al tanto. Estas runas evitan que nuestra magia se sienta por algo fuera de los límites que establecimos, explicó Shiro, dando los más mínimos detalles que pudo sabiendo que Rin querría que la conversación continuara. Entonces, estos espíritus heroicos no pueden detectarte cuando estás dentro de estas runas, pero están tratando activamente de cazarte cuando las dejas, dijo Stein, sintiendo que estaba empezando a entender la esencia de lo que se estaba discutiendo. Teóricamente, pero que solo nos hayan atacado ahora significaría que algo o alguien se ha dado cuenta de nuestra presencia, dijo Shiro. Dudo sinceramente que nos ataquen por la calle si no estamos usando nuestra magia y señalando nuestro estado para lo que sea que esté tratando de rastrearnos. Asimismo, si solo estamos usando cantidades mínimas, es poco probable que nos detecten. Sin embargo, es mejor si tratamos de mantenerlo lo menos posible, dijo Rin. Es muy posible que ahora que son conscientes de nuestra presencia y que se ha vuelto más fácil localizarnos. Y estas no son exactamente teorías que se puedan probar sin precauciones, dijo Stein. Precisamente, por lo tanto, sería mucho mejor para nosotros limitarnos en público, dijo Rin, apuntando dagas a Shiro. Shiro, por supuesto, sabía lo que significaba esa mirada. Si lo que estaban discutiendo estaba en el punto, entonces si él recorriera las calles por la noche utilizando su rastreo, sería muy posible traer a otro sirviente y eso podría tener consecuencias desastrosas. Entendido, dijo Shiro. Solo en circunstancias extremas. Si descubro que has hecho algo estúpido, entonces los espíritus heroicos serán la menor de tus preocupaciones, amenazó Rin. Aún así, eso no explica por qué te están atacando en primer lugar, dijo Stein. ¿Por qué ustedes dos? Bueno, dijo Shiro, juntando los dedos mientras sus codos descansaban sobre sus rodillas. Me has escuchado decir la palabra magia en más de una ocasión y no la has cuestionado, por lo tanto, eres consciente de que nuestro poder es diferente a las peculiaridades de todos los demás en este mundo. Hipotéticamente, estamos siendo atacados por esa razón. No creo que sea hipotético, creo que está casi confirmado, dijo Rin.
Entonces, si ese es el caso, ¿qué ser todopoderoso molestaste? Preguntó Stein. El planeta probablemente, dijo Shirou. Stein esperó varios segundos a que Rin regañara a Shirou por haber dado tal respuesta dada la seriedad de la discusión. Cuando no le dieron ninguno, no pudo evitar levantar el índice y el pulgar y frotarse los ojos. Estás bromeando. Si bien no está fuera del ámbito de las posibilidades, preferiría simplemente hacer todo lo posible para no descubrir a quien está tratando de matarnos, dijo Rin. Lo más probable es que no tenga un oponente tan fácil la próxima vez. Ryder era un oponente fácil, dijo Stein, sacudiendo ligeramente la cabeza antes de empujarse contra la pared. Voy a poner la tetera. Honestamente, era mejor hacer eso que seguir escuchando lo que vendría después. Voy a necesitar que vuelvas conmigo a los Estados Unidos. Dijo Shirou. Necesito decirles por qué ya no podré pelear fuera de la escuela y sería mejor mostrárselo. ¿Eres consciente de lo que me estás preguntando? Dijo Rin. Ya le dije a la facultad que no tengo una peculiaridad. Por supuesto, dijo Rin. Entonces lo haremos mañana. Es mejor terminar con eso. Shirou simplemente asintió. Habría demasiadas preguntas si él simplemente hablara sobre la situación, por lo tanto, mostrarles el peligro en el que estarían todos sería mucho más efectivo. Pueden haber sido los héroes profesionales de este mundo, pero eso no significaba que fueran capaces de derrotar a ninguno de los sirvientes de la guerra del Santo Grial. Por no hablar de cualquier espíritu heroico que aguardaba en el trono de los héroes. Siendo el veterano que era, Aizawa no apreciaba el hecho de que Shirou aún no había regresado a la academia. Hablaba de demasiados presentimientos por venir. Olmig les había explicado tanto la condición en la que se encontraba como el hecho de que Shirou, a pesar de que estaba gravemente herido y debería haber estado en coma en una cama de hospital, lo había ayudado en su batalla contra All for One. Escuchar que el héroe profesional número 1 solo podía mantener su forma durante un puñado de minutos fue una noticia devastadora, pero fue prudente no compartirla con la comunidad en general hasta el momento. Por lo que sabían los estudiantes y la población en general, se estaba recuperando de las heridas sufridas durante la batalla. Era una historia que se mantendría hasta que descubrieran cuál era el mejor curso de acción. Escuchar al héroe principal como Shirou había tratado activamente de acabar con la vida de todos por uno no era lo que nadie quería escuchar. Al mismo tiempo, sin embargo, Aizawa no podía culparlo por tratar de hacerlo, tan avergonzado como estaba de admitirlo. Shirou había visto al hombre por la amenaza que era y había actuado como creía que debería haber actuado. El adolescente no era como ningún otro en la academia y no tenía los mismos valores que el resto del alumnado. Desafortunadamente, esto hizo increíblemente difícil juzgar la mejor manera de tratar con el estudiante conocido como Shirou Emiya. Había estado dispuesto a hacer lo correcto por parte de la sociedad, incluso si el mundo lo odiaba por ello. Habiendo pasado tanto tiempo con él como lo había hecho, Aizawa sabía que incluso si el mundo le daba la espalda por tratar de matar a un villano indefenso, no le importaría. Incluso si alababan su nombre, él no escuchaba. Lo único que importaba era el gol frente a él. Frotándose los ojos, no pudo evitar concentrarse en los estudiantes que también habían estado en el campo de batalla durante el intenso conflicto. Habían estado allí para rescatar a Bakugo y era difícil saber si habrían estado allí o no si no hubiera sido por la influencia de Shirou. Escuchar que toda la clase había deseado participar y que solo un puñado se había ido después de una cuidadosa selección fue inspirador pero devastador. Escuchar que los adolescentes que acababan de comenzar a encontrar sus pies habían estado listos y dispuestos a caminar hacia un territorio peligroso era inquietante. Una pareja que podía entender, por mucho que la odiara. Sin embargo, escuchar que incluso aquellos que habían tenido poca interacción con el explosivo estudiante estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por su camarada era a la vez el pináculo del heroísmo y la estupidez. ¿Cómo demonios podrían pensar que con la poca experiencia que tenían junto con el coraje solo sería suficiente para enfrentarse a villanos experimentados? Las escaramuzas en las que habían estado hasta ahora eran meras muestras de lo que el mundo tenía para ofrecer y todo tenía el potencial de salir catastróficamente mal en cualquier momento.
No era que tampoco no entendieran eso, muchas de sus clases giraban en torno a saber qué eran y qué no eran capaces de manejar. Ahora, sin embargo, parecía que todos ellos estarían dispuestos a arrojarse a los pozos del infierno para lograr su objetivo. Aizawa se frotó los ojos con el índice y el pulgar, tratando de averiguar cómo había sucedido esto bajo su vigilancia. La idea de expulsar a la totalidad de su clase vino a mi mente y, por supuesto, no sería la primera vez que lo hacía. Sin embargo, tenía la sensación de que solo serviría para crear una ola de justicieros en la comunidad, que no era lo que el mundo necesitaba en este momento. La sugerencia del director de los dormitorios fue un paso en la dirección correcta, o al menos en la dirección teórica correcta. Algunos chanchullos adolescentes probablemente harían para evitar que se convirtieran en soldados por completo. Solo esperaba que aún recordaran cómo ser niños. Aizawa. Ladrovlad Kim, el maestro de aula del 1B. ¿Qué es? Preguntó Aizawa. Shiro está en la puerta principal, declaró. Él también tiene a su amigo con él. Aizawa asintió con comprensión mientras se preparaba para la próxima confrontación. Simplemente esperaba que no terminara en violencia porque en este momento, era difícil decir quién saldría victorioso. Capítulo 40. Bakugo rebotó en el suelo antes de ponerse de pie antes de que su impulso se detuviera. Levantando la guardia, pudo bloquear la patada de alto ritmo que Ida había enviado en su dirección. Con rapidez, logró agarrar la extremidad antes de que Ida pudiera retraerse. Un rugido agresivo escapó de sus labios cuando se dio la vuelta en el acto, arrastrando a Ida con él y arrojándolo hacia Ochako, que había estado tratando de atacarlo por detrás. En lugar de recibir daño, Ochako saltó hacia arriba y sobre su compañera de equipo. Mientras estaba en el aire, se ajustó, haciendo una rotación completa mientras intentaba clavar la base de su talón en el cráneo de Bakugo. El usuario del Kirk de explosión logró arrastrarse hacia un lado y evitar el golpe que se aproximaba antes de arremeter con una patada propia, atrapando a Ochako en los costados y tirándole al suelo. Y ese es el momento, anunció Aoyama, señalando el fin de la pelea. Bakugo se permitió soltar un suspiro que había estado conteniendo mientras consideraba por lo que había pasado. 2 contra 1 no era tan malo como los 7 contra 1 que había soportado solo unas pocas noches antes. Aún así, impedirse a sí mismo para no usar su peculiaridad durante ninguna parte del ejercicio lo había hecho un poco más desafiante. Había pasado mucho tiempo pensando en los últimos días, especialmente cuando la policía lo estaba interrogando. A pesar de que había logrado tener éxito por su cuenta donde tantos otros habrían fallado, había sido reprendido por sus acciones y por haber usado potencialmente la fuerza letal contra uno de los villanos. Eso había sido algo que le había costado comprender. Las probabilidades estaban en su contra, fuertemente en su contra, y había intentado activamente sacar a un villano conocido de la comisión. Sin embargo, se había considerado una fuerza excesiva porque tenía el potencial de poner en peligro la vida. ¿Qué carajo estaban tratando de enseñarle? Que incluso si su vida corría un grave peligro, todavía tenía que contenerse en caso de que quienes intentaban matarlo activamente estuvieran demasiado débiles. Esto, en parte, le había hecho sugerir los ejercicios por los que estaban pasando actualmente, limitando el uso de Kirk en una situación de desventaja. No quiere decir que las peculiaridades estuvieran prohibidas durante el ejercicio, era solo para tratar de que pensaran en formas alternativas de eliminar al enemigo. Francamente, también quería ver al bastardo caliente y frío recibir puñetazos en la cara varias veces antes de recurrir a su peculiaridad. Antes de que pudiera comenzar la próxima pelea, las puertas del gimnasio se abren de par en par, atrayendo toda la atención hacia él. Bakugo se encontró reflexionando sobre por qué tantos miembros del personal estaban entrando actualmente. Eso fue hasta que vio a quien escoltaban. Parecía que el bastardo de la espada había regresado y se había traído a su chica de estudios generales con él. Si ella había vuelto a la mezcla, entonces significaba que algo estaba pasando. No te limitas a salir de los Estados Unidos. Y luego decides volver a bailar el vals cuando te apetezca. Sin embargo, a pesar de todo, sintió que las cosas estaban a punto de ponerse muy interesantes. ¿Te gustaría que elimináramos a tus compañeros?, preguntó Nezu a Shirou mientras estaba encaramado sobre la cabeza de Aizawa.
Rodeándolos estaba el resto de la facultad, todos los maestros que habían sido reclutados para hacerlo. Bueno, eso aún estaba por verse. Eso dependerá de ellos, dijo Shirou, solo para recibir un codo afilado de Rin. ¿Sí? Esta información ya es lo suficientemente sensible y quieres mostrársela a los adolescentes, gruñó con los dientes apretados. Como dije, dependerá de ellos, repitió Shirou, manteniéndose firme en su decisión. Bueno, si esto vuelve a mordernos el trasero, tú eres la que se lleva la caída, dijo Rin, cruzando los brazos sobre el pecho con frustración. Mientras tanto, Shirou sabía mejor y las capacidades que Rin tenía a su disposición. Si las cosas salían terriblemente mal con lo que estaba a punto de suceder, ella era más que capaz de alterar las mentes de cualquiera que se hubiera visto demasiado afectado. Aún así, mientras eran adolescentes, todavía eran adolescentes a los que él había entrenado. Ella debería tener un poco más de fe en él. Muy bien, muchachos, antes de que pregunten algo, necesito decirles algo, anunció Shirou a la clase de 1A, parecía que los de 1B habían elegido no unirse a 1A o habían decidido realizar sus sesiones en otro lugar, mientras se paraba frente a la escolta de héroes. Tengo algo que revelar al personal, algo que muchos de ellos pueden encontrar impactante, perturbador y perseguirá sus pesadillas durante los próximos años. Si desea presenciar lo que tengo que mostrarles, puede quedarse. ¿De qué se trata?, preguntó Midoriya mientras el resto de 1 observaba con cautela. Después de haber sufrido bajo las instrucciones de Shirou durante tanto tiempo como lo habían hecho, escuchar que tenía algo potencialmente traumatizante que mostrarles fue más que un poco abrumador. Mi pasado, mi presente y por qué ya no puedo ser el héroe que deseo ser. Las palabras de Shirou resonaron provocando que varios ojos se abrieran de par en par, incluidos los del personal que no había estado al tanto de esa pequeña información. Antes de que pudieran comenzar a interrogarlo, Shirou levantó una mano y silenció a cualquier posible portavoz. Las razones se aclararán en breve, dijo. Si desea quedarse para ver dichas razones, depende de usted, pero esta es su única advertencia porque una vez que comencemos, no podrá irse. Todos los estudiantes compartieron miradas nerviosas entre ellos antes de mantenerse firmes, decididos en la decisión a la que habían llegado. Muy bien, todos, reúnanse, dijo Rin, dando un paso adelante y comenzando a orquestar el evento. Regla número 1, pase lo que pase, no me molestes. Aparentemente esa era la única regla que tenía, ya que colocó una mano en el hombro de Shirou. Ella comenzó a cantar algo que ninguno de los asistentes pudo entender antes de que el piso debajo de ella comenzara a brillar. Cualquier duda que pudiera haber tenido alguien presente se convirtió rápidamente en nula medida que el círculo blanco crecía a un ritmo exponencial, rodeando a todos en cuestión de momentos. Fue entonces cuando los estudiantes y el personal se encontraron en una situación desconocida. El mundo a su alrededor había cambiado y, a pesar de ser media tarde, el cielo estaba oscuro y la noche los rodeaba. Actualmente estamos dentro de mis recuerdos, dijo Shirou, llamando la atención sobre sí mismo y alejándose del mundo en el que se encontraban. Lo que ves, lo que sientes, todo sucedió hace bastante tiempo. El sonido metálico sobre metal volvió a llamar la atención sobre el mundo que los rodeaba, donde dos hombres estaban actualmente en combate. Si bien uno puede haberse centrado en su atuendo o en su apariencia, el enfoque se centró completamente tanto en la forma en que luchaban como en las armas que empuñaban. Armas que habían visto en manos de Shirou. Este fue mi primer encuentro con héroes, dijo Shirou, recordando un poco. Los dos anteriores a ti fueron seleccionados para luchar como campeones en un torneo oculto, al igual que otros 5. Si bien había algunas reglas, la más firme era esta. El torneo oculto debe permanecer oculto. Hubo un sonido repentino cerca, alertando a los guerreros de que su batalla estaba siendo observada. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la escena a su alrededor cambió y se moldeó para convertirse en la de un pasillo, las paredes a su alrededor brillando con la luz de la luna. Frente a ellos estaba Shirou, jadeando por respirar con el sudor goteando de su frente. Puedes pensar que para permanecer oculto, los participantes podrían haberme amenazado o sobornado para que me callara, dijo mientras la versión más joven de él se daba la vuelta.
Fue solo una fracción de segundo después, cuando la punta de la lanza roja brillante de Lancer atravesó su corazón, provocando jadeos de conmoción y horror a su alrededor. Ese no fue el caso. Dios mío, escuchó decir a uno de los miembros de la facultad, mientras el mundo a su alrededor cambiaba una vez más. Me gustaría decir que ese había sido mi primer roce con la muerte, dijo Shirou, ignorando las miradas que le enviaban. Bastantes miembros del personal sabían que tal ataque debería haber sido letal y que el hecho de que estuviera allí parado solo debía haber sido por algún tipo de interferencia externa, pero dado que probablemente había estado muriendo, si no muerto en cuestión de segundos, era difícil saberlo. Después de todo, estos eran sus recuerdos y nadie recordaba realmente lo que estaba sucediendo cuando estaban inconscientes. El mundo se había convertido en el de una calle, iluminado por un par de farolas que colgaban sobre ellas. Después de haber sido atacado, por ciertas circunstancias me encontré participando en el torneo con mi propio campeón, Saber, dijo Shirou. Frente a ellos estaba Saber, espada invisible en mano mientras miraba a su oponente. Dicho oponente era un gigante de un hombre de pie mucho más alto de lo que debería ser cualquier hombre normal. Su cuerpo parecía cincelado en mármol con músculos increíblemente definidos que cubrían la totalidad de su cuerpo. Antes de que alguien pudiera reaccionar adecuadamente, el bruto de un hombre se lanzó al aire, con la intención de destruir al objetivo que tenía delante. Sin embargo, antes de que pudiera descender adecuadamente, docenas de proyectiles lo golpearon desde un costado. Incluso cuando aterrizó, destrozando el suelo como lo hizo, el hombre balanceó su arma y derribó otros dos ataques a un lado antes de que un tercero lo golpeara directamente, creando una explosión que envió escombros esparcidos por el área. Ahí mismo está Berserker, dijo Shirou. En términos de fuerza física bruta, muy pocos tenían la posibilidad de enfrentarse a él y mucho menos vencerlo. Sable, Berserker, dijo Nezu desde lo alto de Aizawa. Hubo una razón particular por la que se eligieron estos nombres. Los títulos que se les dieron representaban la clase en la que fueron nombrados, explicó Shirou. Protegían mucho sus nombres reales, ya que sabían que podía dar demasiada información para que un enemigo elaborara una estrategia adecuada contra ellos. Incluso durante la totalidad de este torneo, hubo un solo enemigo al que nunca pudimos identificar. ¿Por qué guardaron el secreto demasiado bien guardado? Preguntó Medianoche, esperando que esa fuera la respuesta correcta. No, porque antes de que tuviéramos la oportunidad de descubrirlo, los mataron. Fue esa última palabra la que tocó la fibra sensible de todos los presentes. Su oponente no había sido derrotado y, en consecuencia, retirado de la contienda, el resultado había sido mucho más permanente. Habían sido asesinados en el campo de batalla. A medida que procesaban eso, el mundo a su alrededor cambió una vez más, pero el entorno no cambió. Frente a ellos, Saber y Berserker se miraron fijamente entre un cementerio. Fue Saber quien golpeó primero, cargando hacia adelante. Ella condujo su espada invisible hacia adelante en un intento de perforar la carne de Berserker. El monstruo ante ella colocó su mano frente al golpe, con la punta de su espada atravesando la palma de su mano. Fue entonces cuando un rayo de luz pura estalló hacia adelante, atravesando a Clean Berserker y desgarrando la mitad de su cuerpo. En la espantosa escena, uno de los observadores perdió el estómago con éxito, expulsando bilis y vómito al suelo. Shirou simplemente lo ignoró. Este era el nivel de lucha al que estábamos sujetos, dijo Shirou cuando la imagen de Saber retrocedió. Cualquier cosa menos que todo podría muy bien terminar matándote. Incluso pensar que tu oponente estaba muerto podría resultar fatal. No, dijo Ectoplasma y Snipe simultáneamente, enfocándose intensamente en el enemigo derrotado. Fue con conmoción que el puro poder comenzó a estallar en oleadas cuando la luz en los ojos de Berserker volvió a existir. Su torso comenzó a coserse pieza por pieza, la carne entrelazándose hasta que se recuperó una vez más. Durante este tiempo, el Shirou del pasado había agarrado la mano de Saber y comenzó a alejarse corriendo. Solo es crucial en tiempos de batalla que uno aproveche cualquier ventaja que obtenga, dijo Shirou antes de que lo que parecía una estrella fugaz apareciera a la vista y en menos de un abrir y cerrar de ojos chocara con Berserker.
La violenta explosión que estalló puso en vergüenza todo lo que Bakugo era capaz de hacer, arrancando árboles cercanos y enviando escombros volando en todas direcciones. Muchas de las personas que presenciaron instintivamente trataron de defenderse a pesar de que todo lo que sucedía frente a ellos no era más que una imagen pasada. Eventualmente, la explosión se calmó y frente a ellos estaba Berserker entre la destrucción y el fuego, ileso de lo que habría sido una explosión letal para cualquier otra persona. De ninguna manera, dijeron varios estudiantes, incapaces de comprender qué era lo que acababan de presenciar. Cualquier cosa y todo podría considerarse juego limpio, dijo Shirou mientras el mundo cambiaba una vez más, esta vez enviando a los espectadores a una sala de la escuela. Si bien el día era brillante, fuera de la habitación era todo lo contrario. Había una neblina púrpura en el aire y todos los estudiantes estaban en el suelo, abrazados a cualquier pizca de vida que pudieran. Yaoyorozu se llevó la mano a los labios al ver a los de su edad tirados inmóviles en el suelo y ella no era la única. «Tienes que estar mintiendo», declaró la medianoche, moviéndose para pararse frente a Shirou y señalándolo con un dedo acusador. Incluso los criminales más atroces rara vez atacan a los niños. Este acto se realizó bajo la instrucción de uno de los estudiantes, dijo Shirou, haciendo que Midnight abriera los ojos. Hicieron esto bajo el pretexto de que podía derrotar a uno de sus oponentes. No les importaba cuántas personas inocentes lastimaran en el proceso. Estaban decididos a matar a todas y cada una de las personas en la escuela solo para matarme a mí o a Rin. Sin embargo, los detuviste, ¿verdad?, preguntó Midoriya, hablando. No lo hicimos, pero otra persona lo hizo, golpeando a Rider hasta la muerte con nada más que sus puños, declaró Shirou mientras el mundo cambiaba una vez más, esta vez colocándolos a todos en una mansión. Muchos de ellos se pararon en un balcón mientras miraban hacia abajo en la planta baja donde Berserker se encontraba actualmente al final de su batalla actual. Su rugido de ira atravesó el aire mientras luchaba contra las cadenas que lo sostenían en su lugar, permitiéndole solo los movimientos más pequeños. Sin embargo, deja que esta sea una lección, que no importa cuán poderoso seas, siempre hay personas capaces de acabar con tu vida. Mientras la última palabra de Shirou atravesaba el aire, Berserker le quitó la vida al hombre de cabello dorado con traje que estaba frente a él. «No, Berserker», gritó el niño junto al cadáver. Fue con actitud tranquila que el hombre de cabello dorado caminó hacia adelante, con una espada delgada en la mano. Cuando la chica de cabello blanco se volvió hacia él le cortó los ojos en un mero momento. Si los espectadores pensaron que esa escena en particular era espantosa, no era nada comparado con el acto que siguió segundos después cuando el hombre hundió su mano directamente en el pecho de la niña, arrancándole el corazón que aún latía. Una vez más, se escuchó el sonido de alguien expulsando el contenido de su estómago y más de un grito de conmoción de los asistentes. El mundo a su alrededor se agitó una vez más, hasta que se encontraron de pie en el gimnasio una vez más, Rin quitando su mano del hombro de Shirou. Por mucho que probablemente desees que lo que acabas de ver no sea más que una mentira en nuestro nombre, te estás engañando a ti mismo, dijo Rin mientras se quitaba la ropa. Lo que acabas de ver es simplemente un fragmento de las batallas por las que pasamos durante ese periodo. Entonces, ¿por qué las batallas del pasado te impiden cumplir tu deseo de ser un héroe?, preguntó Aizawa. Porque, desafortunadamente, parece que estar aquí está molestando a algún ser poderoso, dijo Rin mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Ambos nos hemos encontrado recientemente con un combatiente de entonces, a pesar de que no debería haber forma de que estuvieran aquí, dijo Shirou. Cuando Rin derrotó a su enemigo, la persona ante ella cambió y cambió, revelándose como alguien completamente diferente. Teorizamos que los enemigos de nuestro pasado están poseyendo transeúntes civiles y apoderándose de sus cuerpos. Su único objetivo parece ser matarnos, y nosotros usando nuestros poderes somos capaces de hacer que detecten nuestra presencia. Todo esto es hipotético, agregó Rin. Solo estamos usando la información que hemos recopilado hasta ahora para elaborar una teoría. Por lo tanto, solo hay un par de lugares donde somos capaces de usar nuestros poderes sin alertar a nada de nuestra presencia. ¿Cómo es eso?, preguntó Nezu, fascinado.
Al encontrar un nuevo lugar de residencia, creamos una barrera a su alrededor que impide que se detecten nuestros poderes, explicó Shirou. Tenía la intención de ocultar nuestra presencia de otra cosa, pero parece que funciona de esta manera. De no haber sido así, era muy posible que Berserker apareciera durante el festival deportivo y matara a cientos en un intento de atacarme. Entonces tienes una barrera que oculta tus poderes de aquellos que pueden sentirlo, alrededor de toda la escuela, dijo Aizawa. Sí, dijo Shirou casualmente. Nos había llevado mucho tiempo dado el tamaño de esta academia, dijo Rin. Nadie dudó de su declaración. ¿Cómo lograste hacer eso sin ser detectado?, preguntó Snipe. Fue un juego de niños, dijo Rin, saludando con la mano. Aunque en realidad no le había dado una respuesta al maestro, se dio cuenta de que era poco probable que obtuviera más información. Sin embargo, el punto del asunto es que Shirou solo puede usar sus poderes aquí sin engendrar un enemigo tan poderoso que puede erradicar a cualquiera en su camino. ¿Qué hay de ti mismo? Ectoplasma pedido al mago. He asegurado con seguridad un lugar donde puedo hacer lo que quiera sin traerme problemas, dijo Rin. No necesitas preocuparte por mí. Su tono de voz les dijo que incluso si intentaban ayudarla de alguna manera, ella haría que se arrepintieran. Entonces, ¿qué harás ahora?, preguntó Nezu a Shirou. Realmente no estoy seguro, dijo Shirou encogiéndose de hombros. Desde que tengo memoria, todo lo que quería hacer era salvar a la gente. Ahora, sin embargo, si trato de hacer eso, muy bien podría poner a más personas en peligro. ¡Qué carga de mierda! El grupo de estudiantes pareció separarse, lo que permitió a Bakugo salir del grupo y marchar directamente hacia Shirou. Cuando agarró la camisa de Shirou, muchos de los profesores y estudiantes se prepararon para que algo saliera muy mal. Dices que todo lo que siempre has querido hacer es ayudar a la gente, y luego maldita sea ayudar a la gente. Kachan, dijo Midoriya suavemente desde cerca. Eres la persona más fuerte aquí, gruñó Bakugo con los dientes apretados. Aquellos que habían formado algún tipo de conexión con el niño sabían lo difícil que era para él admitir abiertamente tal cosa. Si no puedes salir a salvar a la gente, entréname para salvarlos en tu lugar. O si crees que eso es demasiado difícil, abre un maldito comedor de beneficencia y alimenta a las personas sin hogar y ayuda a las personas de esa manera. Mientras los estudiantes esperaban ansiosos escuchar cómo respondería Shirou, el personal tomó algo muy diferente a eso. Si bien era bien sabido que los estudiantes habían estado recibiendo lecciones de Shirou en el arte del combate, sonaba muy parecido a que Bakugo acababa de decretar que preferiría su tutela sobre cualquiera del personal. ¿Fue porque él era su compañero? ¿Fue porque tenía la misma edad que ellos? Oh, y aquí había un pensamiento aterrador, era porque Shirou estaba dispuesto a enseñarles algo muy diferente de lo que hacía el personal. Algo que era muy delictivo. Todos acababan de presenciar lo que él había vivido a una edad mucho más temprana que lo que muchos de los héroes presentes habían sufrido a lo largo de sus carreras. No quería decir que ninguno de ellos no hubiera sufrido pérdidas o derrotas, pero en comparación parecía pequeño. También parecía que en ningún momento Shirou recibió ningún tipo de asesoramiento o apoyo fuera de Rin durante este sangriento y brutal torneo. Dos adolescentes, unidos por el campo de batalla y que solo podían confiar el uno en el otro. Sonaba como algo sacado de un manga. Entonces, ¿qué serás tú, imbécil?, gruñó Bakugo, apretando su agarre. Tú mismo dijiste que eres libre de usar tu peculiaridad en la escuela. Así que eres más que capaz de patearme el trasero aquí mismo ahora mismo. Entonces hazlo. Derríbame, mírame levantarme de nuevo antes de que me golpees una y otra vez con la mierda que siempre vive y seas testigo de cuanto más fuerte me pongo en tus manos. Si no puedes salvar a nadie, entonces lo haré. Lo harás, repitió Shirou, mirando a Bakugo escuare a los ojos. Desde su posición, Bakugo pudo ver una apariencia de vida que no había estado allí momentos antes, parpadeando en los ojos de Shirou. Por supuesto, bastardo de la espada. Mientras tanto, Rin se permitió soltar un suspiro. Estaba claro a dónde iba esto, pero solo sería una solución temporal. Este mundo era uno en el que los villanos cometían actos de injusticia a diario. Si Shirou estuviera en ese lugar en ese momento, no había posibilidad de que simplemente dejara pasar tal cosa.
Habían pasado décadas juntos y se conocían como la palma de su mano. En el calor del momento, Shiro actuaría. Él no conocía otra manera. Ella simplemente tenía la esperanza de que cuando él lo hiciera, él no hiciera todo lo posible y convocara a un sirviente en medio de una calle llena de gente. No se sabía cuántas vidas se perderían.